Muy buenas noches. Saludo en Cristo Jesús. Bueno, como les había dicho, vamos a empezar un tema, una serie de estudios llamado el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, no sé si alcanzaron a ver esto, el diagrama este que mostré. Aquí vamos a plantear algunas preguntas, hermanos, que van a ser respondidas en base al estudio y por supuesto van a disipar las preguntas. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos y una de las preguntas que podemos hacer es si una persona no es bautizada, si una persona no es bautizada en el Espíritu Santo, ¿no es cristiano? Una pregunta. Otra pregunta es, ¿el cristiano debe ser bautizado con el Espíritu Santo? Otra pregunta, ¿el cristiano debe sentir en su cuerpo el poder del Espíritu Santo? Es decir, emocionalismo. Y por último, ¿el bautismo con el Espíritu Santo es un mandamiento para hoy? Es decir, en este nuevo pacto para nosotros los cristianos. Esas son algunas preguntas, hermanos, que se plantean al pensar en este tema. Existe, hermanos, mucha confusión en cuanto a este tema por causa de la falsa doctrina enseñada por falsos maestros. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en este tema, hay muchas religiones, hermanos, que hablan del mismo tema, pero sin lugar a dudas, cuando se refieren a este tema, tuercen las escrituras y por ende enseñan falsa doctrina y por ende son falsos maestros. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tema y en otros temas de la Biblia, cualquiera que este sea, nosotros necesitamos, hermanos, de información objetiva. Y la información objetiva, la única fuente de donde podemos obtenerla es a través de la Biblia. La Biblia, hermanos, nos da la información sobre este y otros temas y nos quita las dudas sobre este tema y sobre otros temas más. Pensamos, hermanos, en esta palabra llamada hermenéutica. Esta palabra hermenéutica tiene, o significa más bien, el arte de interpretar textos. Es decir, hermanos, el problema, como decía yo anteriormente, el problema no es que no hable la Biblia sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. El problema es que se interpretan mal los textos. Entonces, nosotros necesitamos interpretar bien los textos referentes al tema y qué es lo que quiere decir Dios referente al tema para hoy día. Debemos hacernos varias preguntas referente al tema. Cuando pensamos nosotros en el bautismo con el Espíritu Santo, debemos preguntarnos para qué tiempo fue o es el Espíritu con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué tiempo fue o es el bautismo con el Espíritu Santo? Otra pregunta es, ¿a quiénes fue prometido y dado el Espíritu Santo? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo fue administrado el Espíritu Santo? Otra pregunta es, ¿por quién fue dado el Espíritu Santo? Entonces, la única forma de respuesta o la respuesta correcta que podemos obtener es a través de la Biblia. Y lógicamente a través de interpretar bien los textos que hablan con referencia al tema. Miramos un texto, hermanos, donde nos enseña justamente esto, es decir, a que nosotros, hermanos, no tomemos este u otros temas de otra fuente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras opiniones, etcétera, etcétera. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran así. Entonces, la base de estas personas, sin lugar a dudas, era la escritura, ¿no? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? Bueno, nosotros, yo les invito, hermanos, a mirar el fondo histórico de la mala interpretación de este tema. En el mundo religioso, hermanos, existe el pentecostalismo o el carismático, o sea, falso mundo pentecostal o carismático, el mundo pentecostal o el mundo carismático, ¿no? Ellos, básicamente, hermanos, son los promotores del bautismo en el Espíritu Santo, que hoy en día debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos del mundo pentecostal, el mundo carismático, casi, hermanos, el 99.9% están inundadas con esta falsa doctrina, hermanos. Cuando nosotros vemos el contexto del mundo pentecostal o carismático y nosotros pensamos en el origen básicamente, en términos generales, hermanos, vemos nosotros en Estados Unidos, vemos a Carlos Parkan, anteriormente un predicador metodista, estableció un colegio en el año 1900, ¿no? En Topeka, Kansas. Él daba énfasis a la doctrina de la segunda obra de gracia. Ellos, cuando piensan en el bautismo en el Espíritu Santo, ellos hablan de esto, que es una segunda obra de gracia, que es el supuesto bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en lenguas. En 1901, sus alumnos comenzaron a hablar en lenguas, y nosotros vemos, hermanos, entre comillas, esto, hablar en lenguas. En 1906, un grupo pequeño de la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo la dirección de W.J. Seymour, un predicador negrito de santificación, se formó para dar énfasis a la llamada experiencia pentecostal. Entonces, estas personas, hermanos, esta falsa doctrina, hemos dicho, comenzó básicamente por los años 1900, 1901, y desde ahí se propagó por a muchos países, Estados Unidos y muchos países del mundo, donde, hermanos, se habla de una experiencia de gracia, una segunda experiencia de gracia hecha por el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo bautiza a las personas, y entonces la manifestación de eso, por supuesto, la manifestación de eso es hablar en lenguas. Hay muchas ramas del pentecostalismo, realmente, hay muchas ramas de los grupos carismáticos. Básicamente, hermanos, podemos hablar de dos ramas que son bien divididas. La una cree en la deidad, es decir, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que otra cree solamente en Jesús, los llamados Jesús, que también son pentecostales, ¿no? Estos grupos se dividieron. Los solo Jesús iniciaron después de 1901, por ahí por los años 40 o algo así, empezaron los solo Jesús. Entonces hay una gran división, pero los dos hablan de que necesita el cristiano la experiencia pentecostal, la experiencia del Espíritu Santo.
Ahora, cuando nosotros pensamos, hermanos, en estos grupos que ha proliferado, hermanos, cuando nosotros pensamos en grupos evangélicos, casi todos los grupos evangélicos, hermanos, están involucrados en esta falsa doctrina. Miren las características, y cuando nosotros vemos las características y pensamos en grupos evangélicos, nosotros vamos a ver algunas de las características en alguna de ellas, o todas las características en alguna de ellas, y mucho más, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las características, vemos el falso bautismo del Espíritu Santo. El falso bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y por supuesto, hermanos, la evidencia de ser bautizados según ellos en el Espíritu Santo es justamente el hablar en lenguas. Es decir, una persona que habla en lenguas es porque tiene el poder del Espíritu Santo en él, ¿no? Otra característica, hermanos, es las profecías y los profetas, ¿no? Los profetas, las profecías. Esto es común. Esto es común en el mundo pentecostal, en el mundo carismático. Que Dios me dijo, yo tuve la visión, Dios me habló, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, hermanos, que lógicamente nacen en la emoción del hombre y nacen lógicamente en la opinión del hombre, que se convierten, hermanos, que se convierten, y eso es lo grave de esto, que se convierten en doctrinas, que se convierten en doctrinas, ¿no? Nosotros habíamos visto en el tema anterior, cuando nosotros habíamos hablado acerca de guardar el día sábado, vemos a una falsa profetisa adventista llamada Elena G. de White, que supuestamente recibió una visión en la cual le indicaba a Dios, ¿no? Y metía también a Jesús, que le indicaba que necesariamente debe ser guardado el día de reposo. Y así, hermanos, cuando se abren las puertas a estas profecías y a estos profetas, cualquier cosa se puede escuchar de estas personas, cualquier cosa, ¿no? Cualquier disparate que ellos inventan, siempre hablan de que Dios les reveló, Dios les dijo por medio de sueños o por medio de visiones, etcétera, etcétera. Esta es la característica del pentecostalismo también. Y también, por supuesto, hacer milagros, ¿no? Hacer milagros. Es decir, sobre todo la sanidad milagrosa o la sanidad divina. Ellos, hermanos, a través de este enganche falso, engañan a mucha gente que se acerca a ellos buscando sanidad del cuerpo, y ellos ofrecen la sanidad del cuerpo, y por supuesto son todo falso, falsos milagros. Mujeres pastoras, ¿no? No en todas las iglesias que profesan el pentecostalismo hay mujeres pastoras, pero muchos sí, en muchos sí, ¿no? Mujeres que dirigen congregaciones, por supuesto es completamente falso. Y, hermanos, una característica grande de ellos es, por supuesto, el emocionalismo. Emocionalismo, ¿no? Cuando alguien puede estar en sus reuniones o podemos ver sus reuniones, vemos todo tipo de emocionalismo. Se da rienda suelta a las emociones de la persona. La persona empieza a saltar, la persona empieza a gritar, la persona empieza a llorar, y todo tipo de emocionalidad, ¿no? Es decir, algo que usted no puede ni imaginar, ¿no? Y justamente cuando se une todas estas cosas, el hablar en lenguas, profecías, milagros, mujeres pastoras, emocionalismo, entonces todos lo atribuyen, hermanos, al bautismo en el Espíritu Santo.
porque ellos están recibiendo el poder del Espíritu Santo o están bajo el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, amados hermanos, todo esto es puro engaño. Lamentablemente, hermanos, en el mundo religioso, muchas iglesias evangélicas, la mayoría, por no decir todas, están involucradas de alguna forma en esto, ¿no? En esta falsedad. Entonces es urgente, hermanos, que nosotros veamos el tema de manera objetiva, bajo la lupa de la Biblia. Bajo la lupa de la Biblia. Vamos a empezar, hermanos, mirando el tema y vamos a empezar hablando de la definición de la palabra bautismo, ¿no? El bautismo básicamente viene del griego baptisma, significa sumergir o zambullir, ¿no? Nosotros vemos, hermanos, en Colosenses 2:12 esta idea de zambullir, de sumergir. Cuando hablamos de la palabra bautismo, dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que él le resucitó de los muertos, sepultados en el bautismo. Cuando habla aquí la palabra sepultados, por supuesto, tiene la idea esta, ¿no? De sumergir o zambullir, ¿no? Estar inundado, estar completamente invadido, en este caso, del agua del bautismo. Esta palabra fue usada para hablar de la llenura del poder milagroso del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la idea de la llenura, de estar llenos, completos, sumergidos o zambullidos o sepultados en el poder milagroso del Espíritu Santo. Mire aquí. Dice, en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. Cuando dice investidos, tiene la idea justamente de ser sepultados, ser completamente, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, sumergidos completamente en el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea cuando dice aquí, cuando dice la Biblia que van a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, estar completamente sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Ok. Ahora, ya adentrándonos un poquito más en el estudio de la Biblia, nosotros vamos a mirar que el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa. Fue una promesa. La promesa del Espíritu Santo. Fue una promesa. ¿Sí? Esta promesa fue anunciada por Juan el Bautista. Él es el primero aquí en el Nuevo Testamento, el primero que habló acerca de esto, acerca de de ser bautizados con el Espíritu Santo, y lo habló como un tipo de promesa. Nosotros vemos, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice la Biblia, en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que Juan el Bautista está hablando de algo futuro,
de algo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Un poquito después vamos a explicar un poquito más acerca de esto. En Juan capítulo 1, versículo 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos, hermanos, la mención del Espíritu Santo en los labios de Juan el Bautista como una promesa que se iba a dar. Entonces, analicemos estos textos un momento. Les invito a analizar un momento estos textos. Por ejemplo, aquí habla de bautismo. Aquí nosotros vemos, hermanos, también el administrador y las personas, ¿no? Notemos algunas cosas aquí. Cuando nosotros hablamos de bautismo, aquí habla de dos bautismos. Aquí dice, yo la verdad os bautizo en agua. Y en Juan 1:33 también dice, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el administrador? ¿Quién es el mandado a hacer esto? A bautizar en agua. Juan el Bautista, sin lugar a dudas. Ahí dice yo a la verdad os bautizo en agua. Abajo dice yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar. Las personas, ¿no? Los presentes, ¿no? Los presentes, es decir, los judíos, los que estaban ahí presentes. Ahora, nosotros también vemos, hermanos, que habla de otro bautismo, de un bautismo diferente también. Aquí habla del bautismo en el Espíritu Santo. Note aquí. Aquí dice bautiza con el Espíritu Santo. El administrador, el que iba a hacerlo, era Jesús. Aquí dice, Él os bautizará. Aquí dice, ese es el que bautiza, ¿no? Apuntando o refiriéndose sin lugar a dudas al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Las personas, hermanos, aquí no están mencionadas. No están mencionadas. Lo único que está mencionado, hermanos, es el hecho de que en el futuro el Señor Jesucristo bautizará con el Espíritu Santo, dice ahí, ¿no? Entonces, la primera cosa, cuando nosotros vemos el bautismo con el Espíritu Santo, debemos entender que era una promesa, en primer lugar, anunciada por Juan el Bautista, ¿sí? Él estaba bautizando en agua, pero también estaba hablando de que en el futuro se bautizaría con el Espíritu Santo. Seguimos con la promesa del Espíritu Santo. Ahora, nosotros vemos, hermanos, que fue prometido por el mismo Señor Jesucristo. Por el mismo Señor Jesucristo. Notemos, por favor, los textos en el libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 20. Dice la Biblia, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Okay? Aquí nosotros miramos, hermanos, vamos a hacer el mismo ejercicio del diagrama anterior. Vamos a pensar en el bautismo. Aquí dice la Biblia
a la promesa también y también las personas, ¿no? En Juan capítulo 14, hermanos, es interesante cuando nosotros pensamos en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí, en Juan capítulo 14, Él empieza a hablar a sus apóstoles únicamente. El ministerio va dirigido a sus apóstoles. Es decir, el Señor Jesucristo les está dando promesas, les está dando instrucciones de lo que vendrá en el futuro. No, ya no está hablando aquí públicamente. Ya no está hablando aquí a los apóstoles y además a otras personas de manera pública como lo hacía antes, sino está enfocado, hermanos, en enseñarles a sus apóstoles lo que iba a pasar en el futuro con él y con los apóstoles también, ¿no? Y aquí nosotros vemos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Bautismo en el Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, es sin lugar a dudas la continuación de lo que Juan el Bautista decía en cuanto al Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesucristo también les está prometiendo a ellos, hermanos, que cuando Él se vaya, Él vendría el Espíritu Santo, no de una forma visible, por supuesto, como vemos en el futuro, pero sí otorgándoles el poder, ¿no? Para el ministerio que tenían que hacer sus apóstoles. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Ahora, la promesa de quien vino, de Jesús. Aquí dice, yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Entonces vemos al Señor Jesucristo dando la promesa. Ahora las personas, los apóstoles aquí únicamente, ¿no? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Cuando dice vosotros, hermanos, no está apuntando no está apuntando a las personas fuera de los apóstoles, ¿no? Cuando nosotros vemos, hermanos, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, vemos predicando a muchas personas y sanando a muchas personas, ¿no? Pero en esta ocasión, hermanos, el mensaje, la predicación va dirigida únicamente a los que Él había escogido, a sus apóstoles. Aquí dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y abajo dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Entonces, esto indica lógicamente, hermanos, que no a todos los creyentes. La promesa no fue dirigida a todos los creyentes. La promesa, hermanos, no fue dirigida a los discípulos en todos los tiempos, en todas las épocas, ¿no? Sino dirigida a un grupo específico escogido por Él, ¿no? Que eran los apóstoles. La promesa del Espíritu Santo. Seguimos mirando, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo para ratificarlo. Nosotros vemos o podemos ver en Juan capítulo 14, verso 25-26, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más del consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él nos enseñará todas las cosas, Dios recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:6, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque no, yo estaba con vosotros. Juan 14:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el mismo ejercicio. Pensamos en el mismo ejercicio, bautismo, promesa, personas, ¿no es cierto? Bautismo, el Espíritu Santo, dice más el Consolador, el Espíritu Santo. Juan 16:7 es el Consolador. La promesa es hecha por Jesús en mi nombre, enviará en mi nombre, mas os he dicho, dice Jesús, y abajo dice, más si me fuere, os lo enviaré. Amados hermanos, este punto es importante cuando pensamos en las personas, los apóstoles, ¿no? Aquí dice, os he dicho, Juan 14:25-26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, apuntando a los apóstoles. Aquí dice Juan 16:4, perdón, para que cuando llegue la hora os acordéis. Y abajo Juan 16:7 dice, no vendría a vosotros. Entonces, el punto importante aquí, hermanos, es a quién se refiere a vosotros. Las falsas doctrinas, hermanos, las falsas doctrinas, los grupos evangélicos, hermanos, sin lugar a dudas, toman estos textos y hablan que estos textos se están refiriendo a los creyentes de hoy en día, porque dice, no vendrá a vosotros, os acordéis con vosotros. Entonces, ellos inmediatamente en la mente están pensando en los creyentes de hoy. Pero vosotros, hermanos, es los apóstoles, quienes estaban en este momento con Jesús. Entonces, es importante entender, hermanos, que no a todos los creyentes, no era a todos los creyentes, ¿ok? El Espíritu Santo, hermanos, era una promesa, no un mandamiento. Notamos, hermanos, las diferencias aquí. No, cuando pensamos en estas dos palabras, cuando pensamos en una promesa, pensamos en un mandamiento. Mire, haciendo la distinción, la diferencia. Cuando pensamos en mandamiento, es básicamente, un mandamiento básicamente es una orden de hacer algo o que debe ser obedecido, ¿no? O sea, ahí están sus palabras, ahí está su mandato, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es un mandato, ¿no? Algo que está ahí para observarlo y para hacerlo. Entonces, cuando pensamos nosotros en el bautismo en el Espíritu Santo, debemos pensar si lo colocó como un mandamiento en la cual debían hacerlo. Y por otro lado, hermanos, hablamos de la promesa, ¿no? Básicamente, cuando pensamos en promesa, es algo que es esperado hasta que se cumpla aquello que fue prometido, ¿no? Otra vez, es algo que es esperado hasta que se cumpla aquello que fue prometido. Nosotros podemos hacer un símil, una comparación aquí, cuando nosotros pensamos en un regalo de cumpleaños, por ejemplo, a alguien. De pronto nosotros prometemos un regalo a una persona que va a cumplir años y la promesa, hermano, se mantiene hasta el día en que cumple años y entregamos el regalo. Cuando entregamos el regalo se terminó la promesa, se cumplió la promesa, pero no es un mandamiento.
no significa, hermanos, de pronto el próximo año cambia de opinión y no piensa en dar un regalo. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en el bautismo en el Espíritu Santo, debemos hacer esta diferencia. Cuando vemos este tema, vemos a Juan el Bautista y vemos a Jesús prometiendo algo específico a personas específicas, ¿no? Que tiene que cumplirse algún momento en estas personas que mencionadas, ¿no? En este caso, los apóstoles. Vamos a hacer la diferencia, vamos a mirar el texto. Por ejemplo, cuando pensamos en el bautismo, recuerden, el bautismo, vamos a pensar en el bautismo en agua. En Juan capítulo 1, verso 33, ¿qué decía? ¿Qué decía Juan el Bautista? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Note aquí. Ahora el bautismo con el Espíritu Santo. Estando Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note aquí, no notamos esto. Primero, aquí nosotros vemos, hermanos, un mandato dado por Dios a Juan el Bautista, cuando dice, me envió a bautizar en agua. O sea, algo que era permanente, que necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vemos, hermanos, que era básicamente una orden que debía ser obedecida, ¿no? Ahora, acá abajo, cuando se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, vemos nosotros que la Biblia dice lo siguiente. Esperasen la promesa del Padre. Esperasen la promesa del Padre. ¿Qué significa esto? Esto, hermanos, implica de que justamente cuando nosotros pensamos en el bautismo con el Espíritu Santo, no fue un mandamiento, fue una promesa, o sea, algo que se iba a cumplir en personas específicas mencionadas aquí. Esperasen la promesa del Padre, ¿no? Acá abajo dice, más vosotros, ratificando lo que el Señor Jesucristo les había dicho, o habíamos dicho en Juan, capítulo 14, 15, 16. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, note aquí, por favor, note. Cuando nosotros pensamos en la promesa, dice que esperasen la promesa del Padre, algo que se iba a cumplir en personas específicas. Dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, se iba a cumplir lo que había dicho tanto Juan el Bautista como Jesús algún día, algún momento, en los apóstoles. Y ese día, por supuesto, llegó en el día de Pentecostés, hermanos. Para concluir, vamos a mirar, hermanos, algunas verdades aprendidas en esta lección. Si Dios permite, continuaremos con la lección en cuanto a este tema. Una, el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa anunciada por Juan el Bautista y Jesús. Eso, hermanos, lo podemos ver. Dos, el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa dada a los apóstoles. Tres, el bautismo en el Espíritu Santo no es un mandamiento. No es un mandamiento. No es algo que debe continuar hasta el día de hoy. Hermanos, de esta forma,
Ah, quedamos en esta lección, bueno, vamos a mirar el título, básicamente el bautismo con el Espíritu Santo, la segunda parte. Si Dios permite, la próxima vez veremos este punto. De esta manera, amados hermanos, terminamos el estudio en esta noche. Les doy las gracias por la atención a la lección y que Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos pasando